Muy bien, vamos a hablar ahora acerca de la clasificación de las articulaciones. Si bien es cierto, cuando uno habla de clasificación de articulaciones hay varias formas de describirlo. Uno, según el material interpuesto que hay entre un elemento articular y otro elemento articular, puede ser articulación tipo sinovial y no sinovial. Algunos la describen en base pues al tipo de conexión que hay entre ambas, si es fibrosa, es no fibrosa, hay tejido hialino interpuesto o no lo hay, ¿de acuerdo? Una forma práctica que engloba todo es clasificarla en base al tipo de movimiento, al tipo de movimiento. Ustedes cuando revisen clasificación de articulaciones van a ver varios tipos, 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 ¿ya? En este caso, cuando hablamos de clasificación de articulaciones, vamos a hablar de la clasificación en base al tipo de movimiento que se va a desarrollar. En base a ello, entonces, tenemos En base a ello tenemos esta lista que nos permite entender de forma práctica cómo se clasifican las articulaciones en base al movimiento. ¿Sí? En base al movimiento. Por ejemplo, acá está. Clasificación de las articulaciones. Tenemos las que poseen movimiento amplio, movimiento completo. Dentro de ellas se encajan las diartrosis. Dentro de ellas tenemos a las trocleares, a las enartrosis, a las condilias, a las artrodias, a las trocoides y a las que tienen forma de silla de montar. ¿Sí? Troclear, por ejemplo, la articulación húmero-cubital, un detalle con respecto a ella. Es una articulación que permite movimientos en dos planos, por lo cual se cataloga como biaxial. Se le va a catalogar como biaxial, una articulación tipo biaxial. ¿Qué implica el término biaxial? Que solo permite hacer movimientos en dos planos. ¿Ya? Movimientos solamente en dos planos. Biaxial o con 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de las enartrosis, como la articulación coxofemoral, es la más móvil a nivel corporal. Es la más móvil a nivel corporal, la enartrosis. ¿Por qué? Porque permite hacer movimientos multiaxiales. ¿Qué implica el concepto de multiaxial? 3 grados de libertad, la denominada circunducción. Las condilias, ¿sí? Como la articulación radiocarpiana o la temporomandibular, radiocarpiano temporomandibular, es una articulación que permite hacer movimientos en dos planos, por lo cual también se va a catalogar como biaxial. Acá una pequeña corrección, ¿sí? Las trocleares no son biaxiales, uniaxiales, vamos a corregir. Una pequeña corrección. Las trocleares, o en forma de polea, son uniaxiales. Permiten movimientos en un solo plano, ¿sí? Las enartrosis, movimientos en tres planos, multiaxiales. Las condilias, movimientos en dos planos, biaxial. Las artrodias, como ya se les mencionó hace un momento, son articulaciones no axiales. No permite hacer movimientos axiales. O sea, no hay un momento angular o un movimiento angular que pueda describirse usando dicha articulación. No axial. ¿De acuerdo? Solamente permite dos movimientos. El movimiento de deslizamiento y el movimiento de torsión. Movimiento de deslizamiento y movimiento de torsión. ¿De acuerdo? La trocoide, como la radio cubital superior, ¿de acuerdo? Radio cubital superior, radio cubital inferior, se define más como una articulación que dependiendo del contexto en el que esté, se puede desarrollar como una articulación uniaxial o biaxial. Depende de la interacción que tenga con articulaciones. Es como una articulación tipo pivote, ¿sí? Que sobre un eje longitudinal se hacen movimientos, que dependiendo de la zona articular puede hacer movimientos en uno o dos planos, básicamente dos planos, por lo cual se puede catalogar como una biaxial. Y por último, la que tiene forma de silla de montar, ¿sí? Como la articulación externoclavicular, es una articulación que permite movimientos en dos planos, biaxial. Biaxial. Entonces, si se percatan, las diartrosis son articulaciones que poseen movimientos amplios, ¿no? Diartrosis son articulaciones que poseen movimientos amplios. Poseen movimientos amplios.
Y dependiendo del tipo de subclasificación que tengamos, troclear, enartrosis, condilia, artrodia, trocoide o de forma así de montar, vemos los grados de libertad o planos en los cuales se puede desarrollar los movimientos a describir. ¿De acuerdo? Todas ellas son articulaciones de tipo sinovial. ¿Sí? Todas son articulaciones de tipo sinovial. ¿De acuerdo? Sí, tal vez la artrodia posee menos características o menos similitud a una articulación sinovial, pero basta que posea una pequeña cápsula que mueve la articulación para catalogarla como una sinovial. ¿De acuerdo? Ahora, eso depende mucho del texto o del libro que uno revise. ¿De acuerdo? Del tipo que uno revise. Sí, depende mucho del libro que uno revise para definir. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? Ya sabes, se cataloga como una articulación sinovial. Capaz no es una articulación que sea tan sinovial como las otras que podemos visualizar, pero las características propias la catalogan permite catalogarlas como una articulación de ese tipo. Al no tener movimiento angular, es una sinovial plana, pues, ¿no? Una sinovial plana. ¿De acuerdo? ¿Sí? No posee una región cóncava convexa como las demás. En la siguiente vamos a hacer esa disquisición. Sí, en la siguiente vamos a ver esa disquisición. Muy bien. Ahora, si hablamos ahora del otro tipo de articulaciones como la sinartrosis, aquellas que no poseen movimiento, o mejor dicho, movimiento totalmente restringido, la sinartrosis, totalmente restringido, tenemos dentro de ellas las suturas, la sindesmosis y las gonfosis. Si hablamos de las suturas, tenemos las suturas armónicas, donde las carillas son totalmente planas, como la articulación nasomaxilar o la intermaxilar a nivel de la cara, internasal a nivel de la cara. Las que tienen forma de biselo escamosas, como la articulación temporoparietal. En forma de bisel, como el bisel de las agujas de inyectables, es una estructura en forma de bisel, con un borde bastante afilado, como los cuchillos, un borde bastante afilado. Las dentadas, como la estructura coronal, que es abundante a nivel del cráneo, como dientecitos que encajan de forma perfecta entre uno y otro extremo óseo, y las esquindilesis, como la articulación esfenobomereal, entre el hueso esfenoides y el hueso vomer, que es un hueso de la cara, que se ubica en la región de la fosa nasal a nivel central, por debajo de la lámina perpendicular del hueso etmoides, que es el hueso ubicado en la mayor parte de la fosa respiratoria. ¿De acuerdo? Suturas entonces, articulaciones que no poseen ningún tipo de movimiento y que básicamente se caracterizan por tener tejido fibroso interpuesto. Tejido fibroso entre un extremo articular y el otro. Tejido fibroso entre un extremo articular y el otro. ¿De acuerdo? Armónicas, biseladas, dentadas y esquindeles. Cuando hablamos de las sinartrosis, también tenemos dentro de ellas a la sindesmosis, como la articulación tibio-fibular inferior o distal. Se refiere a la articulación tibio-peronea. ¿De acuerdo? La articulación tibio-peronea. ¿Sí? La articulación tibio-peronea inferior. ¿De acuerdo? Como les dije, no es una articulación en la cual el material interpuesto también va a ser de naturaleza fibrosa, unida por láminas fibrosas. ¿Sí? No posee un cartílago articular, ¿sí? Salvo algunas regiones. No poseen en su mayor parte cartílago articular, salvo algunas regiones, y para que se mantenga unida requiere definitivamente ligamentos de sujeción. ¿De acuerdo? Y las gonfosis, cuyo único ejemplo son las articulaciones dentoalveolares, son aquellas que permiten la sujeción de lo que es el diente con el alveolo dentario. ¿De acuerdo? Dicha cavidad o dicha unión del diente con el alveolo dentario va a estar dada por la presencia de múltiples fibras colágenas. ¿De acuerdo? Múltiples fibras colágenas. ¿De acuerdo? Las cuales se va a extender entre las superficies articulares, tanto del alveolo dentario como del diente, formando el denominado periodoncio o espacio periodontal. ¿De acuerdo? El espacio periodontal o el periodoncio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces tenemos dentro de la sinartrosis que se catalogan como articulaciones sin movimiento las suturas, la sindesmosis y las gonfosis. ¿De acuerdo? Suturas, sindesmosis y las gonfosis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, seguimos entonces.
Si hablamos ahora de que las articulaciones con movimiento, pero movimiento restringido, ojo, poseen movimiento, pero dicho movimiento restringido, tenemos a las sincondrosis y a las sínfisis como parte de las anfiartrosis. Como parte de las anfiartrosis tenemos a la sincondrosis y a la sínfisis. ¿De acuerdo? Sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis, como por ejemplo la articulación esfeno-occipital, y la sínfisis como la sínfisis púbica. ¿De acuerdo? Sínfisis púbica. ¿Por qué se caracterizan las sincondrosis? Porque la separación que hay entre ellas básicamente se da por cartílago. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, el cartílago de crecimiento que hay entre las epífisis y las diáfisis, mientras exista dicha separación entre epífisis y diáfisis a nivel del hueso largo, como el húmero o el fémur que está en crecimiento, se le va a definir como una sincondrosis. ¿De acuerdo? Porque lo que hay entre ambos extremos óseos vendría a ser un cartílago. ¿De acuerdo? Vendría a ser como un cartílago. ¿Sí? Un ejemplo, como ya les mencioné, es la articulación esfeno-occipital. ¿Sí? En cambio, la sínfisis, ojo, hay movimiento, sí, por recurso restringido. ¿Eh? En cambio, cuando hablamos de la sínfisis, como la sínfisis del pubis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Se cataloga como una articulación no sinovial, fibrocartilaginosa. No sinovial y fibrocartilaginosa. ¿De acuerdo? Reforzada por ligamentos, en este caso por ligamentos. ¿Está bien? ¿Sí? Sincondrosis, ¿qué tipo de estructuras unían a los extremos? Básicamente cartílago. La sínfisis, fibrocartílago. ¿Sí? Y la existencia de tejido cartilaginoso, fibrocartilaginoso, es el que permite que se pueda hacer cierto nivel de desplazamiento o movilidad a ese nivel. En algunos textos ustedes van a revisar, cuando vean este tipo de clasificación, que las anfiartrosis se pueden catalogar también como diartroanfiartrosis y anfiartrosis verdaderas. ¿De acuerdo? Y anfiartrosis verdaderas. Y dentro de este grupo encajan también las articulaciones intervertebrales. Encajan también las articulaciones intervertebrales. O sea, como le digo, depende mucho del texto o el libro que revisen ustedes. Las vértebras, sabemos nosotros, que están formadas por cartílagos. El anillo fibroso o anillo cartilaginoso periférico, ¿de acuerdo? Sí, anillo fibroso o fibrocartilaginoso, y una región central formando un núcleo pulposo. Sí, formando un núcleo pulposo. Esa es la naturaleza del disco intervertebral. ¿De acuerdo? Esa es la naturaleza del disco intervertebral. Sí, por naturaleza. ¿Sí? Muy bien. Si hablamos ahora de ejemplos de cada uno de ellos, entramos a tallar primero con las diartrosis. Y aquí vamos a tomarnos un poco el tiempo para describir estos ejemplos que son muy interesantes. Por ejemplo, la articulación que hay entre lo que es la cabeza del fémur y lo pongo en primer plano, la cabeza del fémur y el acetábulo. ¿Sí? Esta enartrosis coxofemoral se define así porque posee o se puede en ella hacer movimientos en tres planos. Se puede en ella hacer movimientos en tres planos. Plano coronal, plano sagital, plano transversal. Se caracteriza la articulación ¿por qué? Porque por un extremo posees una región esférica, totalmente convexa por un extremo, y por otro una región cóncava, que encaja casi a la perfección con respecto a la cabeza femoral o a la cabeza de la región convexa. Puede ser dentro de esto encajar también la articulación húmero-escapular y la articulación astrágalo-escafoidea a nivel del tarso. ¿Sí? ¿De acuerdo? En artrosis en la cual encontramos una región totalmente convexa esférica, una región cóncava que recibe a esta estructura, ¿de acuerdo? Y que permite hacer movimientos en tres planos y tres ejes, ¿de acuerdo? Movimientos multiaxiales, ¿sí? Acá encontramos, por ejemplo, a lo que es el hueso sacro, a la pelvis o la cintura pélvica con su hueso coxal o ilíaco, acá está el coxis, sacro, coxis, hueso coxal o ilíaco. Acá vemos a la articulación anfiartrósica verdadera, disco intervertebral, y acá la sínfisis, o también llama diartroanfiartrosis, sínfisis púbica, ¿de acuerdo?
Y acá ustedes pueden ver cómo la cabeza del fémur encaja como un elemento estructural de forma convexa en una región cóncava denominada acetábulo. En una región cóncava denominada acetábulo. ¿Sí? Acá está bien definida la articulación. ¿Sí? En una imagen radiográfica se puede visualizar igual, ¿no? Acá está lo que es el acetábulo. Acá está el acetábulo, sobre el cual encaja de manera regular lo que es la cabeza del fémur, que se caracteriza por estar formado o semejar las dos terceras partes de una esfera irregular. Acá también, ¿no? Acá se ve, pues, con cierto nivel de reforzamiento, el acetábulo, ¿de acuerdo? O cavidad acetabular o cotiloidea, también se le puede llamar así, acetábulo o cavidad acetabular o cotiloidea, y por aquí a la cabeza del fémur, ¿no? Y por aquí a la cabeza femoral. Acetábulo por un lado, cabeza femoral por el otro. Sí, acetábulo por un lado y cabeza femoral. Esta es la enartrosis típica. ¿Sí? Si hablamos de unos reparos más, cuello anatómico, el cuello femoral, ¿no? Que corresponde al cuello anatómico, cuello quirúrgico, tubérculo mayor o llamado trocánter mayor, tubérculo menor o trocánter menor. Por acá se ve una pequeña cresta, la llamada cresta intertrocantérica, y en esa misma zona, en cara posterior, la cresta intertrocantérica, ¿no? Por acá una pequeña línea en cara anterior, línea intertrocantérica, y por atrás la cresta intertrocantérica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Articulación enartrósica coxofemoral. ¿De acuerdo? Acá vemos otro ejemplo. Esta articulación. ¿Ya? Si bien es cierto, acá hemos colocado a la articulación glenohumeral, esta de acá, que encaja también como una articulación de tipo de enartrosis. Acá está la cabeza del húmero, troquíter, troquín, corredera bicipital, cuerpo de la clavícula, extremidad acromial de la clavícula. Acá está el acromion. Esta imagen lo que hacía notar más es la articulación acromioclavicular. Esta articulación acromioclavicular, acá también la pueden ver ustedes, la articulación acromioclavicular es una articulación formada por carillas planas que no permite desarrollar movimientos angulares. La articulación acromioclavicular está formada por un extremo por el acromion, el cual es distal con respecto a la extremidad acromial de la clavícula. ¿Sí? Cada una formando carillas planas que al momento de interactuar forma una articulación artródica o una artrodia. La artrodia acromioclavicular. ¿Hace movimiento angular? No hace movimiento angular. Solamente permite hacer movimiento de deslizamiento y torsión. No hace movimiento angular, solamente permite hacer movimiento de deslizamiento y torsión, más no movimientos angulares. Acá no hay flexión, extensión, abducción, aducción o rotaciones, no hay eso. Solamente movimiento de deslizamiento y torsión. Aprovechamos la imagen para poder visualizar, pues, la comparación que hay entre tanto el esquema como la imagen radiográfica, ¿no? Sí, no está de más hacer la comparación. ¿De acuerdo? Ahorita, y de ahí regresamos un rato para ver la descripción aquí también. ¿Sí? Como se les mencionó, voy a borrar esto para que no genere un pequeño estorbo. Veamos. Acromion, extremidad acromial de la escápula, acromion, extremidad acromial de la clavícula, y acá está el acromion. Esta se prolonga desde la espina del omóplato, que es la que viene desde acá, espina del omóplato. Esta prominencia es la apófisis coracoides. La apófisis coracoides. Y acá se puede visualizar la apófisis coracoides. ¿Ven? La apófisis coracoides. ¿Qué encontramos en esa apófisis coracoides? En ella se van a insertar tres músculos, ¿de acuerdo? Y dos ligamentos. ¿Sí? El músculo, la porción larga del bíceps braquial, el músculo coracobraquial y la porción distal del pectoral menor. Y dos ligamentos, el conoideo y el trapezoideo, que nos relacionan con lo que es la extremidad acromial de la clavícula. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta es la cotiloidea, cavidad cotiloidea de la escápula que recibe a la cabeza del húmero. Que recibe a la cabeza del húmero. Cavidad cotiloidea de la escápula que recibe la cabeza humeral. Por acá está el tubérculo menor o troquín.
Y por acá el tubérculo mayor o troquíter. Igual acá, ¿no? Troquín, troquíter. Y entre ambos la corredera bicipital. Por aquí estaría la corredera bicipital. Importante, ¿por qué? Porque por ahí va a pasar el tendón proximal de la porción larga del músculo bíceps braquial. El tendón proximal de la porción larga del músculo bíceps braquial pasa por ahí. Muy bien. Ya tenemos dos tipos. Aquí vemos la articulación del codo, en el cual hay varios subtipos. Por ejemplo, a nivel distal, este vendría a ser un codo del lado derecho, una vista anterior de un codo del lado derecho. ¿De acuerdo? Acá está el capitelium, que dice acá, o también llamado cóndilo. Y acá la tróclea. Una tróclea, como ya se les mencionó hace un momento, posee un labio interno o medial, un labio externo o lateral y una garganta troclear. Garganta troclear. ¿Sí? Una garganta. Igual se puede visualizar acá. La tróclea con su labio interno, la garganta troclear y aquí el labio externo. Ahí está la polea. Labio externo de la tróclea humeral, garganta troclear, labio externo de la tróclea humeral. Labio externo de la tróclea humeral. ¿De acuerdo? Por fuera tenemos al cóndilo. Cóndilo humeral, totalmente convexo. Cóndilo humeral y por acá también se puede ver el cóndilo humeral. El cóndilo humeral. Muy bien. Por encima de la tróclea, en su vista anterior, tenemos una pequeña fosa, la fosa coronoidea, donde encaja una porción del cúbito, que es la llamada apófisis coronoides. Acá se ve parte, ¿no? Fosa coronoidea. Y esta es la fosa condíleo radial, en la cual encaja el rodete radial. Esta porción de acá encaja ahí, rodete radial. Al flexionar el codo, esta porción ingresa a esta fosa. Así como esta estructura denominada apófisis coronoides del cúbito, esta que ven acá, apófisis coronoides del cúbito, esta que estoy pintando, al momento de tener el codo flexionado o de flexión máxima, encaja en la fosa coronoidea. ¿De acuerdo? Otro claro. Entonces, cuando hago la flexión del codo, estos dos elementos del radio, el rodete radial, y del cúbito, el apófisis coronoides, deben encajar en las dos fosas respectivas a nivel de la región distal del húmero en cara anterior. ¿Sí? La fosa coronoidea para el apófisis coronoides y la fosa condílea o radial para el rodete radial. Muy bien. Por encima y medial a la tróclea, la epitróclea, o también llamado epicóndilo medial, que se ve por acá, ¿no? Epitróclea, o también llamada epicóndilo medial. Epitróclea o epicóndilo medial. Y si ustedes se percatan, entre la tróclea y la epitróclea hay un pequeño espacio. Entre la tróclea y la epitróclea hay un pequeño espacio. ¿Cómo se llama este espacio? Se denomina canal cubital. Eso amarillo que estoy pintando es un nervio. Es el nervio cubital. El amarillo que estoy pintando ahí es un nervio. Es el llamado nervio cubital. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por encima de esta epitróclea o epicóndilo medial, la cresta supraepitroclear. Cuando veamos codo, vamos a visualizar elementos articulares y musculares en esta región. Por encima del cóndilo, el epicóndilo a secas, o también llamado epicóndilo lateral, ¿de acuerdo? Si es que se le llamamos epicóndilo medial, epicóndilo lateral, y por encima la cresta supraepicondilia. Cresta supraepicondilia. Tenemos el epicóndilo lateral, la cresta supraepicondilia, epicóndilo medial o epitróclea y la cresta supraepitroclear. Como parte ya del cúbito, visualizamos, o de la interacción que hay entre el cúbito y radio, visualizamos esta articulación. Esta articulación es la radiocubital superior. Y dicha articulación radiocubital superior es la que se conoce como trocoide. Es la trocoide radiocubital superior. Trocoide radiocubital superior. Ahora, si se percatan ustedes, acá hay tres articulaciones que pueden encajar dentro del concepto de las diartrosis. Por ejemplo, la articulación húmero-cubital es una tróclea. Articulación troclear húmero-cubital uniaxial, solamente permite hacer movimientos de flexión y extensión del codo. Flexión y extensión del codo. ¿Sí? Acá se ve, miren, este es el olecranon. Esta porción de acá que ven es el denominado olecranon cubital. Olecranon cubital. Y por la cara anterior de este olecranon está la denominada cavidad sigmoidea mayor. Esta cavidad sigmoidea mayor que estoy justamente pintando ahorita en el cúbito, por delante del olecranon actúa como un
un gancho que termina esta apófisis, la llamada apófisis coronoides. Este gancho encaja en la garganta troclear, encaja perfectamente a nivel de la garganta troclear y como es un gancho, permite hacer solo movimientos uniaxiales en un solo plano. Movimientos uniaxiales en un solo plano, ¿sí? Permite hacer movimientos uniaxiales en un solo plano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Flexión y extensión de codo. Muy bien. Otra articulación que visualizamos acá es esta articulación de acá. Es la articulación entre el cóndilo y el rodete radial. Entre el cóndilo y la cabeza o cúpula radial. Este espacio de acá. Esta articulación entre el cóndilo y la cabeza radial se conoce como una condiloartrosis. Es una condiloartrosis. Y si recordamos, las condiloartrosis son articulaciones en las cuales ustedes van a visualizar, acá lo pintamos por un lado, hay un extremo convexo con una carilla articular alargada y un extremo cóncavo con una carilla articular también alargada. ¿Ven? Por un lado un extremo convexo con una carilla articular convexa alargada y por otro un extremo cóncavo con una carilla articular cóncava alargada, la cual se conoce como cavidad glenoidea, la cual es conocida como cavidad glenoidea. ¿Sí? Entonces al extremo convexo se le va a denominar cóndilo, al extremo cóncavo se le va a denominar cavidad glenoidea. ¿Sí? Y eso caracteriza a las condiloartrosis que permiten hacer movimientos solamente en 2 grados de libertad, por lo cual son biaxiales, como se les describió ya hace un momento, biaxiales. Y por último está esta articulación, que es la radiocubital superior, esta de acá, la radiocubital superior, formado por una pequeña carilla a nivel del cúbito llamado cavidad sigmoidea menor, ¿de acuerdo? Cavidad sigmoidea menor, una pequeña carilla articular, o cavidad sigmoidea radial, en algunos libros lo pueden ver así, ¿de acuerdo? Que se articula con mi rodete radial. ¿Y qué es lo que es el radio? Vista superior. Acá está el rodete radial y acá está la carilla articular que le ofrece el cúbito. ¿Qué hace este radio? Cuando hacemos los movimientos de supinación y pronación, este rodete va a rotar hacia acá o va a rotar hacia allá. Ya sea si el movimiento va a ser supinación o pronación del antebrazo. Supino, el deslizamiento se da del rodete radial con respecto al cúbito hacia adelante. Si prono, el rodete radial con respecto al cúbito desliza pero a posterior. Repito, si hago la supinación, el rodete radial con respecto al cúbito desliza hacia adelante. Si hago la pronación, el rodete radial con respecto al cúbito desliza pero para atrás. Desliza hacia atrás. ¿De acuerdo? Muy bien. 3 articulaciones en este ejemplo. Y acá están los elementos, ¿no? Acá está, como les mencioné, la apófisis coronoides del cúbito, cavidad sigmoidea mayor, olecranon cubital, todos elementos del epífisis superior, tuberosidad bicipital que le corresponde al hueso radial, rodete radial, que es el que se articula con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, el rodete por acá, rodete radial, ¿sí? Esta estructura circular, como ven acá ustedes, es el llamado epicóndilo, ¿de acuerdo? Del húmero, que encaja con el rodete radial, ¿sí? La cresta supraepicondilia y ya por aquí la diáfisis humeral, ¿no? La diáfisis. Hay que recordar que no se visualiza acá, pero en la cara posterior de este húmero, de este epífisis distal del húmero, en la cara posterior de este epífisis distal del húmero, hay una fosa, la llamada fosa olecraniana. O sea, si yo visualizo la cara posterior, si yo visualizo la cara posterior, voy a ver la denominada fosa olecraniana. ¿Sí? Si yo visualizo cara posterior, voy a visualizar la llamada fosa olecraniana. ¿De acuerdo? Una fosa olecraniana en la cual va a encajar justamente este hueso, que es el olecranon. Olecranon. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, encaja allí el olecranon, esta estructura de acá. Cuando hacemos la extensión de codo, debe ese olecranon encajar en una fosa ubicada en la cara posterior. Acá se ve, ¿no? La fosa olecraniana que se ubica en la cara posterior de ese epífisis distal del húmero. Muy bien, repasamos con esta imagen. ¿Qué articulación es la tipo húmero cubital? Esta articulación. ¿Qué tipo de articulación es? Troclear. Esta articulación, condilia. Y esta articulación,
Trocoide, trocoide. Perfecto, trocoide. Muy bien. Sigo visualizando más imágenes de la genartrosis. Acá se ve la articulación radiocarpiana. Acá vemos varias también, ¿no?, de las que ya hemos descrito. Vimos varias de las que hemos descrito. Acá está la región distal del radio, cavidad sigmoidea radial, donde encaja lo que es la cabeza del cúbito, que es esta, la cabeza del cúbito, a nivel de epífisis distal. El radio posee su cabeza arriba, que es el rodete radial. El cúbito posee su cabeza abajo, que es la cabeza cubital. Está acá, ¿no? Está acá, la cabeza del cúbito. Y la articulación que hay entre la cabeza del cúbito y el radio se da porque el radio posee una pequeña cavidad articular, que se denomina cavidad sigmoidea radial, ¿sí?, formando una trocoide también, la trocoide radiocubital inferior, formando la trocoide radiocubital inferior. Acá está la apófisis estiloides. Apófisis estiloides cubital, apófisis estiloides radial, igual acá, ¿no? Apófisis estiloides cubital, por aquí la estiloides radial. Estiloides cubital, estiloides radial. Elementos del carpo. Primera y segunda hilera del carpo. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Segunda hilera, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Repito, primera hilera del carpo. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Segunda hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Y las articulaciones que hay entre ellas, y las articulaciones que hay entre ellas, y las articulaciones que hay entre ellas son de qué tipo? Son artrodias, formadas por carillas planas. Las articulaciones que hay entre ellas son artrodias, formadas por carillas planas. ¿De acuerdo? Formando las carillas planas. ¿Ya? Formando por carillas planas. ¿De acuerdo? Entonces, la articulación radiocarpiana, o perdón, las articulaciones intercarpianas, las intercarpianas están formadas por carillas planas. Las articulaciones intercarpianas están formadas por carillas planas. O sea, si usted se percata, entre el escafoides y el semilunar, una artrodia. Semilunar y piramidal, artrodia. Piramidal pisiforme, artrodia. Es como una lentejita, ¿no? Por encima de piramidal, artrodia. Entre el escafoides y el trapecio, artrodia. Entre el escafoides y el trapezoide, artrodia. Entre trapecio y trapezoide hay una artrodia. Trapecio trapezoide, artrodia. Trapezoide grande, artrodia. Grande y ganchoso, artrodia. ¿De acuerdo? Es más, entre la segunda hilera del carpo y las bases de los metacarpianos, artrodia entre el trapecio y el primer metacarpiano, artrodia entre el trapezoide y el segundo metacarpiano, artrodias entre el hueso grande y los tres metacarpianos con los cuales se articulan, segundo, tercero y cuarto, artrodia entre el hueso ganchoso y el cuarto con el quinto metacarpiano, artrodia entre el hueso ganchoso y el cuarto con el quinto metacarpiano, ¿ven? Artrodia entre el hueso ganchoso y el cuarto y quinto metacarpiano. ¿Sí? De acuerdo, acá hay un detalle. En algunos textos no lo describen de forma precisa, pero si bien es cierto, esta articulación se puede definir como una artrodia, en algunas regiones, ojo, en algunas regiones, en general, esa se cataloga como una silla de montar. La articulación que hay entre el trapecio y la base del primer metacarpiano se conoce como un encaje recíproco o una silla de montar. Y es por ello que esa articulación permite hacer movimientos biaxiales. La articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano permite hacer movimientos axiales. La articulación entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano permite hacer movimientos biaxiales. Es un encaje recíproco o una silla de montar. Por eso podemos hacer la oponencia del pulgar. La oponencia del pulgar. Sí, acá otro elemento importante. Cuando esta cavidad cóncava, voy a borrar esta parte de acá un poquito. A ver. Cuando esta región cóncava del radio
le da una carilla articular al carpo, lo hace hacia el escafoides y el semilunar. Lo hacen hacia el escafoides y el semilunar, ¿ven? Lo hacen hacia el escafoides y el semilunar. Hacia escafoides y semilunar. Entonces, el radio que le ofrece al carpo, una región totalmente cóncava. El carpo que le ofrece al radio, una región totalmente convexa. ¿Ven? ¿De acuerdo? El radio que le ofrece al carpo, una región cóncava. El carpo que le ofrece al radio, una región convexa. ¿Sí? Es el escafoides, el semilunar, la que le ofrecen al radio una región totalmente convexa. Por eso esta articulación es una condilartrosis. Esta articulación de muñeca es una condilartrosis. ¿Sí? Esta articulación de muñeca es una condilartrosis. Condilartrosis. ¿De acuerdo? La condilartrosis radiocarpiana, 2 grados de libertad. Ahora, otro detalle más. El hueso grande, que es este de acá, posee en su porción más alta una región totalmente convexa. Y son el escafoides y el semilunar, y son el escafoides y el semilunar, y son el escafoides y el semilunar quienes al grande le ofrecen una región cóncava, formando otra articulación acá, que es otra condilartrosis. Entonces vemos nosotros que tanto la articulación radiocarpiana como la intercarpiana, región cóncava definida por el escafoides semilunar y convexa definida por la cabeza del grande, forman otra condilartrosis, doble hilera de condilartrosis, una por acá y otra por acá. Doble hilera de condilartrosis, una radiocarpiana y una intercarpiana, movimientos biaxiales o con 2 grados de libertad. Hemos descrito ya que las intercarpianas básicamente son artrodias y las carbometacarpianas también lo son, salvo esta en su mayor medida, que es la articulación trapecio-metacarpiana. El hueso trapecio, ¿sí? Con la base del primer metacarpiano. ¿De acuerdo? Silla de montar. ¿Por qué silla de montar? Ustedes han visto la silla de montar. De adelante para atrás ofrece una región cóncava. De lado a lado ofrece una región convexa. De adelante para atrás ofrece una región cóncava. De adelante para atrás ofrece una región cóncava. ¿De acuerdo? Ofrece una región cóncava y de lado a lado ofrece una región convexa. ¿De acuerdo? Por eso es que es en forma de silla de montar o encaje recíproco. Se asume que la otra articulación debe tener la misma disposición. Por eso se conoce como una articulación biaxial o en forma de silla de montar. Muy similar a esta articulación, que es la articulación, como lo ven acá ustedes, esternoclavicular. Sí, el esternón que le ofrece a la articulación una región totalmente convexa, bastante abultada. Convexa, bastante abultada. ¿Qué ofrece el manubrio external? Una región cóncava pequeña. Una región cóncava pequeña. ¿Ven? Una región cóncava pequeña. Convexa para el lado de la extremidad clavicular de la clavícula y cóncava para el lado de la extremidad external. Pero ojo, en solo una dirección. Aquí la escápula es, o mejor dicho, el esternón es cóncavo. ¿Ven? Cóncavo, en ese sentido, pero convexo de adelante para atrás. Convexo de adelante para atrás. Si acá estuviera un jinete cabalgando este caballito, el caballito tendría, a ver, por ejemplo, el caballito está acá hasta las orejas, el hocico, la cabeza por acá, las patitas, el ojito, y el jinete estaría cabalgando, mirando para allá, hasta su gorrito, de acuerdo, su cuerpecito, sujeta por acá las riendas con sus dos bracitos, y las piernas acomodadas de esta forma. Ahí está el jinete. ¿Sí? De adelante para atrás, acá su ojito. De adelante para atrás, ¿cómo es? De adelante para atrás, cóncavo, pero de lado a lado convexo. Esta es la articulación esternoclavicular. ¿Sí? Dependiendo de los movimientos que se desarrollen, van a haber deslizamientos en diferentes sentidos. Y es una articulación que permite movimientos biaxiales. ¿De acuerdo? Acá se ve en parte la porción de la clavícula que forma parte de la articulación. Acá se ve mejor en la resonancia, ¿no? La porción de la clavícula bastante prominente y aquí la región de la escápula menos prominente.
se palpa en la articulación, van a ver ustedes que es más abultado la porción de la clavícula que ofrece la articulación que lo que ofrece la escápula a nivel del manubrio external. Muy bien, listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Si hablamos de la sinartrosis, y en particular hablamos de las suturas, ya les escribí las regiones que pueden ver ustedes. Aquí veo un ejemplo de sutura armónica. Ejemplo, sutura armónica. La internasal, sutura armónica. La nasomaxilar, sutura armónica. Internasal, sutura armónica. Nasomaxilar, sutura armónica. ¿Ven? Internasal, sutura armónica. Nasomaxilar, sutura armónica. Suturas planas, que a diferencia de las artrodias, de las diartrosis, no poseen movimiento. Hay un tejido fibrocartilaginoso, ¿de acuerdo? O un tejido fibroso interpuesto entre ambos cabos óseos que no permiten que haya movimiento angular. Ningún tipo de movimiento, ni siquiera deslizamiento y torsión. Carillas totalmente planas. ¿De acuerdo? Esas son las artrodias. Las biseladas, que son las temporoparietales, por ejemplo, acá se ve, ¿no? Esta es la escama del hueso temporal, y cuando la escama del hueso temporal se articula con el hueso parietal, lo hace formando una estructura con un corte en bisel. ¿Qué es un corte en bisel? Un corte en bisel es aquel que un extremo ofrece, por ejemplo, una región que va adelgazándose cada vez más, y por otro lado, el otro extremo posee una región que también gradualmente se va adelgazando. ¿Ven? Este es un corte en bisel. Este es un corte en bisel. Este debe ser un corte en bisel. Como las agujas inyectables. Es un corte en bisel como las agujas inyectables. Corte en bisel. Y ese corte en bisel es el que caracteriza la sutura de tipo escamosa o biselada a nivel de la articulación temporoparietal, ¿no? Temporoparietal. Aprovechando ambas imágenes, vemos algunos elementos que podemos describir entre ambos, ¿no? Por ejemplo, acá, la articulación que hay entre el hueso frontal y el hueso nasal es también una sutura. Las articulaciones que hay entre el hueso nasal y el maxilar superior, sutura como la describimos, al igual que hay la interdentaria. Acá está el tabique medio nasal, por ejemplo. Lámina perpendicular del hueso etmoides, hueso vomer, abertura nasal anterior formada por los dos maxilares y los dos huesos nasales y el vomer, cornetes a este nivel con sus respectivos meatos, y acá es el cornete inferior, ¿no? Cornete inferior, cornetes medios y más arribita los cornetes superiores. ¿De acuerdo? ¿Sí? Abertura orbitaria, definida por tres huesos, frontal, malar y hueso maxilar superior. Frontal, por acá el malar, y hueso maxilar superior. Frontal, malar, ocigomático y el hueso maxilar superior. ¿De acuerdo? Más adelante veremos características propias de la cavidad orbitaria cuando veamos una clase de osteología de cráneo. ¿Sí? Cuando veamos una clase de osteología de cráneo, ahí vamos a verlo con más detalle. Muy bien. ¿Sí? Es un corte en bisel, sutura tipo escamosa o biselada. ¿De acuerdo? La que se describe acá, por ejemplo, entre el color verdecito y el color celeste, es la temporomandibular. Esa temporomandibular es la única articulación móvil a nivel de la cabeza ósea, o la que se cataloga como parte de las diartrosis. La articulación temporomandibular, que es una condilartrosis. Condilartrosis. Acá abajo tenemos las suturas. ¿Sí? Suturas. Por ejemplo, acá la sutura sagital o interparietal, sutura frontoparietal o paretofrontal, mejor, y la sutura occipitoparietal. Ambas o las tres se percatan que son de tipo dentada, como dientes, como que yo estuviera entrelazando mis dedos de ambas manos. ¿Sí? Sutura coronal, ¿de acuerdo? O paretofrontal, sutura coronal, occipito parietal, sutura coronal o interparietal. A la coronal también se le llama sutura bregmática. Y a la sutura occipito parietal, sutura lambdoidea, como la ven acá. Sutura lambdoidea. ¿De acuerdo? Es más, este ángulo es un punto gradométrico denominado bregma. Ese es el llamado punto lambda. Si es el agujero parietal, entre ambos yo hago un cruce con la sutura sagital, hay otro punto gradométrico por acá, y la parte más alta del cráneo se ubica a nivel de la sutura interparietal llamado vértex. La imagen que está acá a la derecha hace referencia
a lo que es la presencia de un cráneo inmaduro o un cráneo recién nacido, las denominadas fontanelas. Aquí está la fontanela anterior o bregmática, que es de forma de tipo romboidal, fontanela anterior bregmática de tipo romboidal, y acá abajo la fontanela posterior o lambdoidea, que es de tipo triangular. Fontanela posterior o lambdoidea, que es de tipo triangular. Bregmática anterior y la lambdoidea posterior. Bregmática o anterior, lambdoidea o posterior. ¿De acuerdo? Si se percatan ustedes al momento de nacer, el cráneo del recién nacido no tiene articulaciones totalmente consolidadas. No posee articulaciones totalmente consolidadas. Estos huesos deben estar separados para que durante el parto esta cabeza pueda deformarse y poder salir por el canal del parto. Esta cabeza puede deformarse y salir por el canal del parto. El hecho de que salga por el canal del parto lo que va a permitir es que estos huesos inclusive se monten unos por encima de otros para disminuir su calibre y así pasar por el canal del parto, pero más adelante estas se van a regular y van a volver a su disposición original para poco a poco ir consolidándose, para que poco a poco se vaya articulando o definiendo ya una articulación propiamente dicha, como lo ven a la izquierda. Hay más fontanelas. Por ejemplo, si yo visualizo o aprovecho esta imagen que está acá, por acá estaría la fontanela térica, que es la que hay en este punto, donde interactúan cuatro huesos: parietal, frontal, esfenoides y escama del temporal. La fontanela astérica, o también llamada mastoidea, en la cual encajan el hueso parietal, el hueso o la región mastoidea del temporal y el hueso occipital. Fontanela mastoidea, ¿no? Fontanela térica o esfenoidal, fontanela astérica o mastoidea, aparte de las fontanelas que ya hemos revisado, ¿no? La fontanela anterior o bregmática, la fontanela posterior o lambdoidea, y acá una pequeña fontanela pequeña sagital entre ambos huesos parietales. Fontanela sagital entre ambos huesos parietales. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por ahí encontramos otras articulaciones más, como por ejemplo acá está la esquindilesis. Esta, la vómer esfenoidal. Es un cor sagital a nivel de la fosa nasal. Para describir mejor esta región, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? La lámina cribosa del hueso etmoides, ¿de acuerdo? La lámina perpendicular del hueso etmoides, el hueso vómer, que posee solo un borde libre, que es el borde posterior. El superior forma la articulación esfeno-vomeriana, que es la esquindilesis. ¿Sí? ¿Cómo es la esquindilesis? Por un lado el vómer ofrece una cavidad profunda y por un lado el esfenoides ofrece una cresta que encaja dentro de dicha cavidad. Esquindilesis vómer esfenoidal, la única del cuerpo. El borde anterior que se articula con la lámina perpendicular del etmoides y el borde inferior que se articula con el hueso maxilar superior por acá adelante y el palatino por acá atrás, ¿no? Ahí está la división. Maxilar superior por acá adelante y atrás el hueso palatino. Por delante de esta interacción que hay entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, repito, por delante de esta interacción que hay entre la lámina perpendicular del etmoides y el vómer, va a ubicarse un cartílago, el cartílago articular, el cartílago nasal, el tabique medio nasal. El cartílago nasal o tabique medio nasal va a encajar ahí. Ese que se extiende por fuera del cráneo para formar parte de los cartílagos de la nariz. ¿De acuerdo? Para formar parte de los cartílagos de la nariz. Muy bien. Visualizamos acá también nosotros las demás articulaciones. Ya hemos visto las armónicas, biseladas, dentadas y esquindilesis. La sindesmosis tibiofibular. Esta acá. La sindesmosis tibiofibular. ¿Sí? ¿Sí? La tibiofibular. Acá está el peroné a nivel distal. Aquí está ubicado el peroné a nivel distal, que en esta región se articula con la tibia. Que en esta región se articula con la tibia. El peroné a nivel distal, que a nivel de esta región se va a articular con la tibia. ¿Sí? En esta zona. La articulación tibio-peronea inferior. Se conoce como una articulación de tipo, ojo, fíbulas peroné, una sindesmosis.
sinesmosis. Y por último tenemos la gonfosis, que son las articulaciones dentoalveolares. Acá lo ven, ¿no? Tejido fibrocartilaginoso en la profundidad formando el periodonto. En la profundidad de lo que es el alveolo dentario. Articulación confosis o dentoalveolar. Material interpuesto de tipo fibrocartilaginoso formando el periodonto, en el cual encontramos estructuras ligamentarias que sujetan, como el ligamento periodontal, sujetan al diente con respecto al alveolo dentario. Este ligamento periodontal es el último al momento de destruir o disecar para poder separar lo que es el alveolo dentario del diente, al momento de que hace una remoción dentaria, ¿no? Al momento que uno hace una remoción dentaria. Perfecto. Sinartrosis. Ahora pasamos a hablar por último, de las anfiartrosis, aquellas que poseen movimiento restringido. Como ya se les explicó, aquellas articulaciones con movimiento restringido, como la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis, acá la ven, ¿no? Esta es la vista interna de una articulación esfeno-occipital. ¿Sí? A ver. Lámina cribosa del hueso etmoides, apófisis cristagalli, techo de la órbita, yugo esfenoidal, ala menor del esfenoides, apófisis que se desprenden de esta ala menor, que son las apófisis clinoides anteriores. Acá está el tubérculo pituitario o tubérculo hipofisiario, sobre la cual se desplaza o se ubica el quiasma óptico. Acá está el agujero óptico, zona en la cual va a emerger el nervio óptico que proviene de la fosa orbitaria. Agujero óptico, ¿de acuerdo? Agujeros ópticos, zonas por las cuales desde la fosa orbitaria ingresa lo que es el nervio óptico para formar acá lo que es el quiasma óptico. Acá la fosa pituitaria o fosa hipofisiaria también llamada. Fosa pituitaria o fosa hipofisiaria, en la cual encontramos a la glándula hipófisis pituitaria, senos cavernosos, en la cual encontramos estructuras meningias llamadas senos cavernosos, ¿de acuerdo? Que están en relación directa con la fosa pituitaria y con la glándula hipófisis. Sabemos que la glándula secreta hormonas, o secreta hormonas liberadoras, las cuales deben pasar vía senos cavernosos a la sangre. ¿De acuerdo? Y por acá atrás, la lámina cuadrilátera del esfenoides. De la cual se describe unas pequeñas apófisis clinoides, y que es la zona que se articula con esta región del hueso occipital. Denominada apófisis basilar. Del hueso occipital. Esta es la articulación que hacemos mención. La sincondrosis esfeno-occipital. ¿Sí? La sincondrosis esfeno-occipital. Esa que está acá. Sincondrosis esfeno-occipital. Bueno, otro reparo más. Acá está el agujero magno. Aquí encajan los hemisferios cerebelosos. Acá está ubicado la protuberancia occipital interna, zona en la cual está ubicada la prensa de aerófilo. Y por acá el peñasco del hueso temporal. Agujero rasgado anterior y fosa en la cual se aloja el lóbulo temporal de cada hemisferio cerebral. Perfecto. Y por último tenemos a la sínfisis, que ya la vimos hace un rato. La sínfisis pubiana, ¿de acuerdo? Que sí debe tener un importante nivel de motilidad, no tan amplio como la senartrosis, pero sí una motilidad que permita, ¿qué cosa? Que permita que esta pelvis tenga cierto nivel de deformación al momento que vaya ensanchándose la pelvis de la madre o de la gestante durante el embarazo. Se va ensanchando la pelvis de la mujer durante el embarazo y este espacio debe dilatarse de manera importante para permitir que al momento que se produzca ya el parto, la cabeza del recién nacido pueda atravesar dicho conducto, dicho canal vaginal, canal pélvico, para poder así darse el parto de forma regular. Los médicos ginecobstetras ya en el último trimestre de embarazo hacen una evaluación en la pelvis de la mujer para establecer si la pelvis es ginecoide o no es ginecoide. Si la pelvis es ginecoide, implica que es una pelvis donde se puede con relativa facilidad
favorecer lo que es un parto, la pelvis ginecoide. ¿Sí? En caso de que la pelvis no sea ginecoide y además al examen ecográfico visualicen que el producto es de un mayor tamaño al esperado, uno podría pensar pues que este parto vaginal no va a poder llevarse con normalidad y va a tener que recurrirse a la cesárea. ¿De acuerdo? Para ello tienen que saber que hay 4 tipos de pelvis: ginecoide, antropoide, platipeloide y la pelvis androide. La que corresponde a un parto vaginal de forma regular es la pelvis ginecoide, la cual posee ciertas características. Muy bien, con ello terminamos esta revisión rápida con respecto a lo que son articulaciones. Espero que haya sido de su agrado. Pasen la voz para que sigan viendo los videos y muchas gracias. Voy a dejar de compartir.